Bueno, en el presente video vamos a hablar un poco acerca de las bases de datos. Vamos a comenzar diciendo que una base de datos es un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. La historia de las bases de datos se remonta al año 1884, donde apareció el primer tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, que fue utilizado para el resumen de la información y posteriormente fue utilizado en la contabilidad. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas y aparecen los primeros disquetes donde se guardaba la información en su momento. En los años 1960 los ordenadores bajaron de precio y aparecen los primeros discos de almacenamiento de la información, los que conocemos como discos duros. En la década de los 70 aparece el primer modelo relacional y con él aparecen una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales, lo cual da origen a la segunda generación de sistemas de gestores de bases de datos. En la década de los 80 aparece un lenguaje de consulta estructurado, el cual conocemos hoy como SQL, que se utiliza para consultar y realizar modificaciones a las bases de datos. En la década de los 90 surgen las bases de datos orientadas a objetos. Y pues en la actualidad las tres compañías que dominan el mercado en cuanto al tema de bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Sin embargo, pues han venido surgiendo otros competidores muy fuertes como MongoDB y PostgreSQL. Las características de una base de datos pues es que deben tener una independencia lógica y física de los datos, debe tener una redundancia mínima, acceso para múltiples usuarios, debe tener una integridad de los datos, se pueden hacer consultas complejas optimizadas, debe haber un tema de seguridad de acceso y auditoría, debe tener respaldo y recuperación y pues debe permitir el acceso a través de lenguajes de programación. La arquitectura de una base de datos está definida en tres niveles. Uno es el nivel interno, el nivel conceptual y el nivel externo. Las ventajas y desventajas de una base de datos, pues ventajas, vemos que se pueden almacenar grandes cantidades de información, se puede compartir la información, hay acceso rápido a la información, o sea, hay oportunidad, se puede hacer eliminación de un registro específico, hay aumento en la productividad de las compañías, se reduce un poco el tema del espacio del almacenamiento, se mejora la seguridad de la información y pues ahí esto permite un mejor mantenimiento de los datos. Las desventajas, pues obviamente el tamaño, el costo de mantener una base de datos, el costo de las actualizaciones y pues una de las desventajas es que puede ser muy vulnerable a los fallos. En cuanto al sistema de gestiones de bases de datos, pues las características es que nos da la capacidad de acceder a grandes volúmenes de información, soportan los modelos de datos a través de los cuales los usuarios pueden ver la información, soportan un lenguaje de alto nivel que permite a los usuarios definir estructura, controlar el acceso, controlar las transacciones, hay un acceso controlado a la información y hay una resiliencia, o sea, la capacidad de recobrar la información ante fallos del sistema. Los sistemas de bases de datos también están conformados por tres niveles: el nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. Los componentes de un sistema de gestión de base de datos están el gestor de archivos, el gestor de bases de datos, un procesador de consultas, un precompilador de DML y un compilador de DDL. Hay diferentes lenguajes para el sistema de gestión de bases de datos. Hay un lenguaje de definición de datos, hay un lenguaje de manipulación de datos, hay un lenguaje procedimental PL y hay un lenguaje no procedimental PNL. Bueno, muchas gracias, espero seguir compartiendo en una próxima oportunidad los conocimientos acerca de las bases de datos.